Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad, en cada palabra. Hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Edgar Gutiérrez. Hoy continuamos con la conferencia La Reforma y la Familia. Nuestra segunda exposición está a cargo de nuestro hermano Daniel Lobo. Él nos hablará del culto familiar. Rogamos a Dios que este tiempo sea un tiempo de edificación para sus vidas, para sus ministerios y sobre todo para su familia. Nuestra Iglesia Bíblica Berea está ubicada en Vargas Araya, Montes de Oca, San José, Costa Rica. Para mayor información nos pueden buscar en el canal de YouTube Iglesia Bíblica Berea, Costa Rica, o en su página de Facebook Iglesia Bíblica Berea. Somos la Iglesia Bíblica Berea para su gloria, por su palabra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y pues preparando esta conferencia para transmisión. Sé que no la van a ver al mismo tiempo, no están aquí conmigo, pero un saludo a través del tiempo a los que estarán viendo esta conferencia. Les damos las gracias por acompañarnos y pedimos al Señor que sea de verdadera edificación para cada uno. La mayoría de ustedes son padres, son pastores, están metidos en el ministerio de alguna manera y quisiera introducir el tema de este momento con una pregunta. ¿Qué es lo más importante que ustedes hacen por el reino de Dios? ¿Cuál es el legado que quieren dejar a sus hijos? ¿Cuál es el factor más importante en el crecimiento de su iglesia? Josué capítulo 24 nos ayuda a responder esta pregunta y yo creo que muchos se van a sorprender con la respuesta. Josué 24, un discurso muy famoso, muy conocido, todos lo hemos citado, todos lo hemos repetido, pero quisiera leerlo para ustedes en esta ocasión. Dice así: ahora pues, temed al Señor y servidle. Quiero hacer una aclaración. La palabra que se traduce aquí como servir también se puede traducir como adorar. Tome eso en cuenta al leerlo. Ahora pues, temed al Señor y servidle o adoradle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron o adoraron al otro lado del río y en Egipto, y servid o adorad al Señor. Y si no os parece bien adorar al Señor, escoged hoy a quién habéis de adorar. Si a los dioses que adoraron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos o adoraremos al Señor. Estas son las palabras de un líder a una congregación, Josué en sus últimos momentos de vida, y él les está diciendo que para él lo más importante es que él y su casa adorarán al Señor. El factor más importante, el legado más importante que usted puede dejar para el reino de Dios es una cultura de adoración familiar, de culto familiar. Pastores, su primer ministerio no es la iglesia. Permítame que se lo diga. Su primer ministerio es su hogar. Sus primeros discípulos son sus esposas y sus hijos. Una calificación para el ministerio es que el siervo del Señor debe servir bien, debe servir primero en su casa y debe hacerlo bien, debe gobernar bien su casa para que pueda hacerlo también de buena manera en la iglesia. Empieza entonces en el hogar y se mueve hacia la iglesia. Y esto no es solamente para los pastores, aplica para todos los padres en nuestras iglesias. Imaginen la siguiente escena. El padre llega a casa después de un largo día de trabajo. La familia cena alrededor de la mesa
Y se ponen al día contando qué ha pasado durante el día, qué interacciones han tenido, si ha habido algún problema. La esposa posiblemente comunica algunas quejas con respecto a los hijos. La familia, después de cenar, se mueve naturalmente a la sala y se sientan juntos. El padre dirige un tiempo especial en familia que es conocido como el culto familiar o el devocional familiar. Papá toma las escrituras y lee una porción. En esta lectura participan los demás miembros de la familia, por lo menos los que ya saben leer. Y después de esto, papá hace preguntas acerca de la historia o del pasaje que se leyó y aplican la palabra de Dios a las diferentes situaciones que están atravesando como familia. Después, papá dirige una oración por las peticiones de cada uno de los miembros de su familia, por nombre, y la esposa y los hijos también participan de esa oración. Para terminar, entonan juntos algunos cantos. Esto, mis hermanos, es en muy pocas palabras y muy resumido lo que se puede conocer como el culto o devocional familiar. O por lo menos esta es una versión de ello. Puede verse diferente en diferentes hogares, pero lo cierto es que ha sido parte de la tradición cristiana desde los tiempos de la Reforma, especialmente en las tradiciones de los puritanos. Así ha sido como los padres y las madres de la iglesia, los padres y las madres cristianas han pasado el más grande legado posible de una generación a la otra. Este pequeño evento diario es la vía central para dar a nuestros hijos la herencia del amor por la palabra de Dios. No ocurre 30 minutos el domingo, no ocurre en un sermón de 40-45 minutos o una clase de escuela dominical una vez a la semana. Sucede en casa. Padres y madres heredando a sus hijos el amor por la palabra de Dios. Sin embargo, para nadie es secreto que en el camino de la historia, esto se ha perdido en las iglesias. Nosotros, lamentablemente, en Latinoamérica, podemos ser testigos de que se practica poco. Creo que son pocos los hogares que apartan ese espacio diario para celebrar ese culto familiar. De hecho, la mayoría de nosotros crecimos en hogares donde esto no sucedía. Así que miramos hacia el pasado y decimos, qué mal, algo aquí se perdió, algo aquí quedó en el camino. Pero ahora, nuestro deber es mirar hacia el futuro. Que nuestros hogares sean diferentes, que nuestras casas sean diferentes, que los hogares de nuestros hijos, cuando ellos crezcan y se casen, sean diferentes. Que los hogares de nuestros nietos, cuando ellos a su vez crezcan y se casen, sean diferentes. Como dijo John Piper, las tradiciones tienen que empezar en algún lado. Las tradiciones tienen que empezar en algún lado. Deuteronomio 6:4 nos dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El fundamento de la adoración familiar es la palabra de Dios. No se trata de montar un show, no se trata de cantos sentimentales, no se trata de un espacio bonito de desahogo. Se trata de instrucción en la palabra de Dios con todo lo que eso representa. No solamente tiene el elemento de las Escrituras, pero definitivamente es el elemento fundamental. La palabra de Dios. Vean cómo ésta debe informarlo todo y llenar todas las áreas de la vida de la familia, desde que se levantan hasta que se acuestan, cuando están en la casa y cuando salen por el camino. En todo momento, el padre y la madre cristiana aprovechan
las oportunidades que Dios da para instruir a sus hijos en la palabra de Dios, pero también son intencionales en apartar un tiempo y un espacio especial para celebrar juntos como familia el culto familiar. Entonces, el propósito de esta charla es ayudar a los que ya hacen culto familiar a pensar en líneas de cómo podemos mejorarlo, qué podemos hacer diferente, qué recursos hay, y a los que no lo hacen, animarlos a hacerlo. Mucho de este material que estoy presentando, tengo que dar honra al que honra merece, lo he aprendido de las tradiciones puritanas en particular, de experiencias que he tenido con familias reformadas en tradiciones escocesas también, particularmente, pero muy en particular y de manera muy especial del pastor Joel Beeke, tanto de sus libros como de sus conferencias. Entonces, en alguna medida lo que estoy diciendo es casi una traducción de lo que otros han dicho, con algunas cosas y algunas ideas de mi propia experiencia también, pero mayormente es lo que he aprendido de ellos. Y pues, si quieren más información al respecto, esas son fuentes muy buenas a las cuales acudir. De hecho, el pastor Joel Beeke cuenta una historia fascinante en una de sus charlas. Él habla acerca de un comandante de la misión STS-107 Columbia, un astronauta llamado Rick Husband. De hecho, él falleció junto con toda la tripulación cuando el Columbia entró de vuelta a la Tierra y básicamente la nave se desintegró. Pero lo que pocos saben es que este varón era un varón cristiano piadoso. Y él tenía la costumbre de leer con sus hijos las Escrituras todos los días. Entonces, antes de salir en la misión que tardaría 18 días, Rick grabó 36 videos, 18 para su hijo y 18 para su hija, porque él quería que durante esos 18 días que él no iba a estar, sus hijos siguieran recibiendo instrucción de la palabra de Dios de parte de su papá. Habla de perspectiva. El hombre estaba saliendo en una misión espacial. Uno podría decir, es una buena excusa para no hacer el devocional familiar, ¿verdad? Estoy en el espacio. Pero aprovechó más bien el momento para enseñarle a sus hijos, y creo que a muchas generaciones y a los que hemos escuchado su historia, la importancia del papel del padre en la instrucción bíblica de sus hijos y el carácter sagrado que debe tener ese espacio en nuestras vidas. De hecho, en una de sus grabaciones, él dijo, y esta grabación, si no me equivoco, se reprodujo en su funeral como una forma de honrarlo por estas palabras. Dijo así: si acabo mis días habiendo sido un astronauta, pero habiendo sacrificado a mi familia en el camino, o habiendo vivido mi vida de tal manera que no glorificara a Dios, entonces miraré hacia atrás con gran remordimiento. Ser astronauta no significa gran cosa. Me he dado cuenta de que lo más valioso para mí es tratar de vivir mi vida como Dios quiere, siendo un buen esposo para mi Evelyn y un buen padre para mis hijos. Pastores, ¿están siendo ustedes ejemplo de una vida de devocional personal y familiar en este sentido? Sus familias deben ser pequeñas iglesias. ¿Cómo es el culto familiar según la Biblia? ¿Practica usted en su casa el culto familiar? Si es así, ¿cómo lo hace? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué debería mejorar? ¿Cuánto predica sobre esto en su iglesia? ¿Cuánto está enseñando a las familias y a los padres de su iglesia a apartar este tiempo? ¿Está siendo usted modelo del culto familiar para su iglesia? Hemos perdido esa tradición. Vean lo que hacían los puritanos. Los puritanos, cuando una pareja se casaba, ellos celebraban la boda, celebraban el matrimonio y luego iban a la casa de la recién pareja, de los recién casados, y modelaban para ellos el culto familiar. Un pastor o un anciano iban a la casa de los recién casados a enseñarles cómo se hace el culto familiar. Día 1. Si un padre no hacía culto familiar en la tradición puritana, era considerado una razón para negarle la Santa Cena. Así de importante
es el culto familiar y nosotros necesitamos recuperar ese sentido de urgencia. Un culto familiar fuerte va a llevar a familias en la iglesia que son fuertes y las familias fuertes van a crear una iglesia fuerte y las iglesias fuertes van a desembocar en una sociedad fuerte que adora al Señor en lugar de adorar a los dioses de la cultura. Nuestro Dios es un Dios digno de este espacio. Ahora vamos a pasar a ver un poco por encima el fundamento bíblico para el devocional familiar. Vamos a ver también cuáles son los elementos del devocional familiar y algunas ideas para implementarlo y al final terminaremos con algunos recursos para este espacio tan especial. Fundamentos bíblicos tenemos muchísimos y no quisiera detenerme demasiado en esta parte, pero voy a mencionarlos y creo que son dignos de explorar y de profundizar. Así que ustedes como pastores tómense el tiempo para profundizar en este tema y comunicarlo también a sus iglesias. Lo primero es que nuestro Dios es un Dios de pacto. Y como Dios de pacto, Él siempre ha establecido su pacto con familias. Nunca lo ha hecho solo con individuos. Desde el pacto con Adán, era Adán y su descendencia la que estaba en el pacto, al punto que hoy vivimos las consecuencias de la desobediencia de Adán porque él era el representante de toda su descendencia. Lo tenemos también en el caso de Noé. Dios establece pacto con él y con sus hijos, ¿verdad? Y lo salva a él y salva a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Tenemos el caso de Abraham, que es clarísimo, ¿verdad? Porque él le promete, parte del pacto es la promesa de una descendencia. Y Dios mismo dice que él sabía que Abraham iba a ser fiel en enseñar esas cosas a sus hijos. Entonces, en cada familia hay un responsable, una cabeza que rendirá cuentas ante Dios por esto. Cada padre de familia es responsable ante Dios como representante delante de Dios. Somos responsables de guiar a nuestras familias en los caminos de Dios. Y ese papel lo desempeñamos imitando a nuestro Señor Jesucristo en sus 3 oficios. Como profetas enseñamos la palabra de Dios en nuestro hogar. Como sacerdotes oramos por nuestras familias y como reyes guiamos a nuestra familia en la luz de las Escrituras. Nuestro Dios, además, es un Dios relacional. La importancia de afianzar las relaciones familiares y de crecer en ese sentido descansa en el hecho de que Dios, como Dios trino, existe eternamente en 3 personas en una comunión eterna perfecta, una relación de amor perfecto. Reflejamos entonces en nuestro culto familiar esa necesidad de relacionarnos y de afianzar nuestro amor unos por otros. Y finalmente nuestro Dios es Padre amoroso y nosotros debemos reflejar su carácter. Así que papás, somos creados a imagen de Dios y en este sentido llevamos algo muy especial como papás. Queremos reflejar a nuestro Padre y modelar la paternidad de Dios a nuestros hijos. Ese cuidado, esa firmeza, ese amor, esa seriedad. Debemos ser intencionados en reflejar la paternidad de Dios, su amor paternal. Es un deber que tenemos. Josué 24:15, vean cómo lo puso Josué, los términos que él utilizó. Pero yo y mi casa adoraremos al Señor. No es opcional. Él no hizo una votación en su familia. Y les dijo, levanten la mano los que quieren hacer devocional familiar. Levanten la mano los que quieren adorar al Señor. Levanten la mano los que quieren servir a Dios en esta casa. No. Él fue un ejemplo de servicio decidido y no le dio la opción a su familia de escoger. Es que yo y mi casa adoraremos al Señor. Y punto. Está a punto de morir. Estamos hablando de un viejito. No estamos hablando de un joven recién casado que la esposa está ahí esperando su primer hijo. No. Un señor mayor en sus últimos días y su compromiso se ve reafirmado. Yo y mi casa serviremos
al Señor con toda seguridad, un verdadero testimonio de fe. Y lo que él inició fue poderoso. Inició una tradición en Israel. Si ustedes leen más adelante en el versículo 31 de Josué 24, dice: y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Por lo menos una generación después de Josué seguían adorando al Señor. Los ancianos siguieron la tradición y el pueblo siguió la tradición de Josué. Seamos varones, padres, jefes de familia, que montemos un precedente y que seamos ejemplo para las futuras generaciones. No una generación ni dos generaciones, sino hasta 3, 4, 5 y todas las que el Señor quiera bendecir a partir de nuestro ejemplo. Recuperemos ese sentido de deber. ¿Qué elementos debe tener el culto familiar? Obviamente, instrucción diaria en la palabra de Dios, obviamente. Eso no puede faltar. Leemos la Biblia juntos y hablamos acerca de lo que enseñan los pasajes que hemos leído. Recordemos lo que leímos en Deuteronomio 6. Eso debe llenar nuestra conversación. Obviamente no solo en el culto familiar, pero de manera especial en ese espacio. Preguntas, interacciones intencionadas, conversaciones que se desprendan de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos leyendo. Debemos ser muy diligentes en este sentido. Enseñar la palabra de Dios con fuerza, con firmeza, con diligencia, con intencionalidad y, por supuesto, de corazón. No puede convertirse en una tradición hueca y vacía. Y ahí quisiera hacer una acotación. Así como el culto o la adoración en la iglesia descansa en la adoración familiar descansa en la adoración del padre de familia. Si usted como padre, como individuo, no está llevando a cabo su tiempo de devocional privado con Dios, a solas con Dios, creciendo en su relación con Dios, lo que va a hacer es algo monótono, repetitivo, religioso en el sentido equivocado, aburrido incluso. Le va a faltar la vida y la realidad de la palabra de Dios en su vida para comunicarla a sus hijos. Tiene que hacerlo de corazón. Esto requiere oración diaria, preparación constante y ser muy intencionado. Instrucción en la palabra, instrucción diaria en la palabra de Dios. En segundo lugar, oración diaria ante el trono de Dios. Oración diaria, orar sin cesar, incluye orar con la familia. Debemos orar por y con nuestra familia. Si todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, entonces todo lo podemos santificar y dedicar en oración a Dios. Es bien fácil hacerlo al comer. Y esa es una muy buena tradición y tenemos que continuar orando por los alimentos cada vez que nos sentamos a la mesa. Es un tiempo además en el que estamos juntos como familia y es un buen tiempo para hacer la transición hacia el devocional familiar. En algunas tradiciones, la familia se sienta a comer y en cada comida abren en oración y terminan leyendo las Escrituras y orando. Tal vez no hacen todo un devocional después de cada comida, pero no se levantan de la mesa sin haber leído las Escrituras. Estamos hablando de que los hijos son expuestos a las Escrituras todos los días, por lo menos 3 veces, y hay un estudio familiar de las Escrituras en algún momento del día. Eso es digno de imitar. Una familia sin oración es como una casa sin techo, dice Joel Vicky, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. En tercer lugar, cantos, alabanza a Dios. El Salmo 118:15 dice: voz de júbilo y de salvación hay ¿dónde? En las tiendas de los justos. Imagínense, alguien pasando en medio del campamento y en todas las tiendas, cada familia se escuchaban voces de júbilo y de salvación. El pueblo de Dios alabando a Dios en sus casas. ¿Será que en nuestro barrio se nos conoce por ser escandalosos en ese sentido?
No fiesteros de los que se quedan despiertos hasta la 1 de la madrugada, ¿verdad? Con el karaoke y no sé, el escándalo y el bullicio, no. Sino que se conozca cada hogar cristiano, porque ahí, mira, a cierta hora yo paso por el frente de esa casa y siempre hay cantos. Están alabando a Dios. No tiene que ser usted cantante, ni tiene que saber tocar un instrumento, pero vamos a hablar de la implementación un poco más adelante. Sin embargo, que haya canto en su tiempo devocional con su familia. Debemos vivir hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, dice Pablo en Efesios y en Colosenses. Así que tengamos presentes esos elementos en el tiempo devocional: instrucción en la palabra de Dios, oración y cantos todos los días. Para remachar, nuestro Dios es digno de nuestra adoración, así que no estamos haciendo algo que debemos hacer. Hay un sentido de deber, pero también nuestro Dios es digno de toda nuestra adoración y es digno de que yo y mi casa le adoremos. Además, Dios ordena que le adoremos. Hay un mandato a que le adoremos. Y yo creo que todos nosotros, cuando somos descuidados con esta tarea, sentimos un peso en nuestra conciencia de que no estamos cumpliendo lo que Dios demanda de nosotros. Así que por el bien de nuestras conciencias, porque Dios lo ordena y porque Él es digno, empecemos a practicar el devocional o culto familiar en nuestros hogares. Pastores, de nuevo, ¿cuál es su ministerio más importante? Recuerden, su primera iglesia es su familia. Más que los amigos, más que ser amigo, más que ser consejero en su iglesia, usted tiene su relación con su familia y eso debe ser lo primero, a lo que usted le dedique más tiempo intencionado. ¿Están enseñando esto en sus iglesias, pastores, maestros, ancianos? ¿Es esto parte del currículum de su iglesia para con los padres de familia? Empiecen a escarbar este tema y a llevarlo a sus hogares, a llevarlo a sus iglesias, a llevarlo a los padres de sus iglesias y a las madres, porque estamos viviendo en una cultura también donde hay muchos hogares fragmentados. Y si el padre está ausente, mamá, le toca a usted. ¿Cómo lo podemos implementar? Bueno, les voy a contar un poco nuestro testimonio como familia. Nosotros nos casamos ya hace 11 años y siempre, al principio siempre fue una lucha, el tiempo devocional familiar, difícil, ¿verdad? Teníamos nuestro tiempo devocional personal bastante establecido, yo creo, eso gracias a los hogares quizá o a la iglesia donde estábamos, pero ya unirnos y empezar a hacerlo juntos como familia, eso llevó su tiempo, lograr echar a andar esas ruedas, ¿verdad? Fue una lucha por el trabajo, el cansancio y uno siempre se pone excusas, ¿verdad? Pero decidimos empezar muy intencionadamente antes de tener hijos. Dijimos, no, aquí no podemos esperar a tener hijos para empezar a practicar, ¿verdad? Entonces decidimos, y muy intencionadamente lo recuerdo porque dijimos, luego nos va a costar más. Entonces mejor empezar ahorita, que no tenemos hijos, para que cuando vengan los hijos no sea tan difícil. Y gracias a Dios Él bendijo eso. Así que empezamos nuestro devocional familiar, usamos diferentes recursos, pero recuerdo que eran cosas enfocadas en nosotros, cosas para adultos, lecturas largas, reflexiones profundas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que pues somos solo nosotros dos, un par de adultos, a los dos nos gusta estudiar, los dos maestros en alguna medida, entonces eso era como lo natural. Y llegó Mateo. Y durante los primeros años de Mateo, pues Mateo no entiende nada, entonces igual seguimos haciéndolo para nosotros, un devocional profundo, lecturas largas y complicadas y tal vez no muy amigables con él. Pero conforme fue creciendo, nos dimos cuenta de que había una dificultad ahí, porque para él era sumamente aburrido. Lo que nosotros estábamos disfrutando, él no lo podía disfrutar, no había manera. Entonces conversamos de nuevo y dijimos, bueno, tenemos nuestro devocional personal. Entonces nosotros en nuestro devocional personal seguiremos estudiando a profundidad y lecturas largas si queremos, ¿verdad? Pero con nuestro hijo, ahora que él está creciendo y que ya está empezando a entender, cambiamos el enfoque. Dijimos, vamos a enfocarnos en algo amigable para él, algo casi enfocado en él, de hecho.
en su instrucción, que lo importante es que Él escuche, que Él crezca, que Él conozca. Entonces decidimos arrancar con historias, que sean las historias bíblicas, porque ponernos a leer Romanos no era muy productivo. Entonces decidimos, bueno, Génesis, leamos Génesis, recorrimos todo Génesis, luego nos pasamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan para la historia de Jesús, ¿verdad? Entonces enfocarnos en eventos, historias, no demasiada teología, no demasiado profundo, ¿verdad? Las cartas todavía no las hemos visto con él y creo que va a pasar un tiempo antes de que lo hagamos, pero entonces vamos por ahí, secciones más cortas, y también implementamos el estudio del catecismo infantil para enseñarle a él las preguntas y respuestas de nuestra fe, y ha demostrado ser una esponja. Nosotros mismos estamos muy sorprendidos realmente de cuánto nuestros hijos pueden aprender a tan temprana edad. Así que les animo, si no han empezado a enseñarles el catecismo infantil, háganlo cuanto antes y ellos van a empezar a absorber esa información y les va a quedar grabada para siempre en sus corazones. También los cantos, usualmente implementábamos cantos que tuvieran que ver con el catecismo o implementamos cantos que tengan que ver con el catecismo, algunos cantos favoritos de la iglesia, incluso cantos que a él le gustan, aún himnos, porque hay algunos himnos que a él le gustan, entonces hemos metido esos también. En ocasiones le dejamos a él escoger los himnos, pero en ocasiones él no quiere ni cantar, ni leer, ni orar, ni hacer nada, entonces nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pero mantener esa interacción y esa vida en el tiempo de devocional familiar es importante. Y ahora viene otra bebé y nos va a tocar bailar con la idea de tener 2 edades muy diferentes y vamos a ver cómo nos va con eso. Pero en fin, no hay que ser exagerados ni hay que ser conformistas. No se trata de montar un estudio bíblico de hora y media con la familia, no es eso. De hecho, lo que recomiendan es unos 10 minutos a 30 minutos, ¿verdad? Dependiendo de las edades, que dure todo el espacio. 30 minutos diarios me parece a mí ideal, pueden hacerlos 30 de un solo o dependiendo de la dinámica en su familia, si usted es pastor y pasa tiempo en casa, pueden hacer 2 cultos, uno en la mañana y uno en la tarde, de 10 minutos y de 20 minutos, en fin, variedad hay, tiene que ajustarlo a su tiempo, ajustarlo a su dinámica familiar o crear, ¿verdad?, la tradición en su familia, de acuerdo a lo que tienen, en fin. Requiere cierta preparación de antemano, requiere orar de antemano, elegir los pasajes de antemano, ojalá estudiarlos de antemano para que no le tiren una curva ahí de repente y usted no sepa. Como pastores a veces se nos da un poco más fácil porque estamos acostumbrados a enseñar y a estudiar y a predicar y entonces leemos un pasaje y no es tan difícil sacar aplicaciones, pero si usted no está en el ministerio, tal vez tenga que detenerse intencionadamente a estudiar la palabra, buscar recursos, incluso acudir a sus pastores para poderse preparar mejor, pero tiene que ser intencionado al respecto. Recursos para ayudarse, un libro de devocionales o una Biblia con buenos comentarios, etc. Yo les recomiendo la Biblia de Estudio Herencia Reformada. La Biblia de Estudio Herencia Reformada está creada con ese fin específicamente. Entonces, usted va a encontrar después de cada pasaje o junto con cada pasaje va a encontrar una serie de comentarios que explican lo más complicado del pasaje y al final de cada capítulo una reflexión devocional para su meditación personal o su culto familiar, intencionadamente. Así que ese es un recurso que debe estar presente en todas las casas de nuestras iglesias. Se los recomiendo. Use el mejor momento en el que todos o la mayoría estén presentes. A veces es difícil si hay mucha diferencia de edad o algunos de los hijos trabajan o puede ser complicado, pero cuando lo encuentre, guárdelo militarmente y enséñele a sus hijos, a su familia, este es el tiempo del devocional familiar. Y así va a ser todos los días. Guarden este espacio ustedes mismos. Enséñeles a tener prioridades. Sea breve, no provoque a sus hijos a ira, sea breve. De nuevo, acomódelo a su tiempo y al horario de su familia. No hay una hora mejor. La Biblia no nos dice a qué hora tenemos que hacer el devocional, ¿verdad? Cuando son pequeños es un poco más difícil. Conforme van creciendo, ellos van a participar más, van a querer conversar más y van a hacer mejores preguntas. Y ahí vamos, ¿verdad? Al principio tal vez se sienta un poco más fácil. Así como comemos todos los días, haga el devocional todos los días.
No se coman las excusas. Vea, lo primero de lo que usted debe estar consciente es que su carne es débil. La carne se opone a las cosas del Espíritu. Usted no deja de comer. Usted no dice, no, es que hoy no tengo tiempo de almorzar. O no, es que hoy no me da tiempo de desayunar. No, usted come, todos los días come, alguna hora, pero todos los días come. De la misma manera, todos los días necesita alimento espiritual. Y su familia necesita todos los días esa provisión de alimento espiritual. Así que recuerde, su carne es débil. Se va a oponer, va a encontrar excusas para no hacerlo. Y yo de entrada traigo aquí varias excusas para empezar a responderlas de antemano por usted y ayudarle en esa lucha. ¿Qué sé yo? Muchas de estas las dice Joel Vicky, algunas se me ocurrieron a mí también, pero van así. Por ejemplo, es que llego muy cansado del trabajo. Ya después de 2 horas de estar manejando en hora pico, cansado, vengo agotado, lo último que quiero es sentarme a hacer algo que requiera energía y esfuerzo. Estoy exhausto. Y Joel Vicky dice, si Jesucristo no estaba tan cansado como para no morir por usted en la cruz, usted no puede estar tan cansado como para no vivir para Él. Cuando derrame sangre, hablamos. Pero mientras no esté derramando sangre, puede hacerlo. Es que no tengo tiempo. El mismo Dios que le da a usted la orden y que espera de usted que sea fiel en esta responsabilidad, es el Dios que le ha dado el tiempo. Pues no le reclame a Él por no darle suficiente tiempo. Él le está dando el tiempo que necesita, el tiempo suficiente. Quizá usted no lo está administrando bien. Si llega de mal humor, llegó enojado, pasó algo en el trabajo, o recién llegando hubo un problema ahí con la familia, se enojó con su hijo, se enojó con su esposa, más razón para hacer el culto familiar. Mucha más razón. Es una oportunidad para modelar cuánto dependemos nosotros de nuestro Dios, para modelar arrepentimiento, para modelar el Evangelio, para modelar la gracia y hablar del Evangelio, de la necesidad de perdón, hablar de Cristo. Si no están todos en ningún momento, elija un momento en el que estén la mayoría y hágalo con los que están. Y a los que no están, enséñeles a priorizar. Tal vez, como pastor, y tal vez su familia, ya algunos son grandes, usted necesitará hacer 2 devocionales para cubrir a toda su familia. O hacer devocional familiar y luego repasar con los hijos que no estaban. Pero el punto es que usted tiene que cumplir ese deber con toda su familia y enseñarles a ellos a guardar ese espacio. Es que somos muy poquitos. Eso nunca ha sido un problema. Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3, ahí está mamá, papá y el hijo que logró. 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quizá usted no es pastor y dice, es que yo no soy bueno para esto, a mí me cuesta muchísimo enseñar. Bueno, redoble sus esfuerzos, consiga los recursos, pida recursos a sus pastores, instrúyase, crezca. Véalo como una oportunidad de santificación y de crecimiento en su vida cristiana. Muestre el carácter de un padre, mano firme, corazón suave, penitente, y que sus hijos puedan ver la realidad de Dios en su vida, la realidad de Dios. Sea natural y sea reverente. Instruya a sus hijos como con la seriedad del caso, pero con amor y afecto. Joel Vicky dice, como si le estuviera hablando a un amigo muy querido acerca de un tema muy serio. Esa es la actitud, es el amor que tenemos por un amigo muy querido, pero el tema que estamos hablando es serio, es importante, tiene que haber reverencia. Para la lectura, tenga un plan. No diga, bueno, vamos a ver qué, y abre ahí al azar un pasaje. No, tenga un plan establecido. Con sus hijos pequeños, como ya les dije, las historias bíblicas son una mejor opción. Enfóquese en eventos. La meta es que conforme vayan creciendo, hayan leído todas las escrituras. Aproveche las ocasiones especiales también. Qué sé yo, que este domingo hay Santa Cena, entonces quizá el sábado hacen una lectura especial relacionada con el sacramento de la Santa Cena. Incluso para Navidad pueden parar donde estaban y enfocarse en la historia del nacimiento de Jesús, enfocarse en las historias de los evangelios.
Pueden utilizar incluso el calendario litúrgico, si lo conocen, si saben de qué estoy hablando, si no investiguenlo, y tener días especiales para celebrar la muerte de Cristo, para celebrar la resurrección, para celebrar la ascensión, el Pentecostés, etc. Y así mantener un cierto grado de variedad en su devocional familiar. Si van a salir de viaje, si van a hacer un paseo, lean el Salmo 91, el Salmo 121, en fin. Sean creativos en ese sentido, pero no se preocupen demasiado por ser, de nuevo, no es como que estamos montando un show o un programa, ¿verdad? Y a veces como pastores podemos caer también en ese error. Entonces tengamos ese cuidado, que toda la familia lea, que todos participen, todos los que saben leer, y enséñeles también a leer la Biblia. Sus hijos están creciendo y necesitan aprender a leer haciendo las pausas, extrayendo la mejor comprensión del texto, y también la lectura reverente de las Escrituras, que no es cualquier libro el que estamos leyendo. Y aplique ese contenido a su vida. Si hay pecados que se mencionan en el pasaje que haya que confesar, si hay amenazas en el pasaje, advertencias del juicio de Dios, son oportunidades para presentar el Evangelio. Si hay instrucciones o mandatos también, ver cómo aplican a nuestros tiempos, cómo podemos obedecer a Dios en estas áreas como familia. Siempre el consuelo del Evangelio debe estar presente y siempre debe llevar la reflexión a Cristo. Siempre, siempre, siempre. Hágale preguntas a cada uno de sus hijos, no para crear un ambiente de competencia, sino para ayudarles a pensar y a reflexionar y a meditar ellos mismos en las Escrituras. Tome en cuenta las edades de cada uno de sus hijos al hacer estas preguntas. Y recuerde, todos tenemos que estudiar. Si su hijo no sabe, no lo humille. A veces ellos van a hacerle preguntas a usted que usted no sabe. El punto es que tanto papi como mami y los niños, todos tenemos que aprender. Todos tenemos que estudiar y crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras. Mucho cuidado con la doctrina. Mucho cuidado con lo que enseña en su casa. Tome muy en serio su papel como profeta, porque usted en su casa tiene que comunicar la verdad de Dios, no lo que a usted se le ocurrió, lo que la Biblia enseña. Así que esfuércese por prepararse y crecer en la sana doctrina, porque mala doctrina hay muchísima. Así que tiene que esforzarse. Y pastores, procuren equipar a sus padres en esto. De modo que es su responsabilidad también, desde el púlpito, predicar sana doctrina, para que los padres de su iglesia no repitan enseñanzas vacías y falsas en sus casas. Sea relevante con las aplicaciones. Comparta su propia experiencia. Cuando llega un pasaje que a usted le habló, a un pasaje que usted recuerda en algún momento de su vida, lo confrontó, comparta eso con sus hijos, comparta eso con su familia, que ellos vean que la Biblia es palabra viva y que toca realmente y transforma. Dé su testimonio cada vez que pueda a su familia. Y por último, no deje que haya ninguna distracción. No deje que haya distracciones. Ninguna llamada es más importante. Ningún mensaje de texto es más importante. Ninguna oportunidad de hacer un swap es más importante. Ningún negocio en Marketplace. Ningún chisme, ninguna noticia. Nada es más importante que el tiempo devocional en familia, así que los teléfonos prohibidos, apagados, en modo avión, guardados donde ni se escuchen vibrar. Y si pueden, usen Biblias impresas para evitar la tentación. Sería muy bonito que cada uno de nuestros hijos tenga su propia Biblia. En cuanto a la oración, haga oraciones cortas, unos 5 a 10 minutos, no se extienda demasiado, no es una vigilia. No predique en la oración, no enseñe en la oración. La oración es una conversación entre usted a favor de su familia y Dios. Y en alguna medida, los chicos y su esposa deben sentir como que están escuchando una conversación ajena. No es que usted está hablando con sus hijos, ni está hablando con su esposa. Está hablando con Dios. El momento de enseñar ya pasó. Ya leyeron, ya instruyó. Ahora hable con Dios.
y ponga delante de Dios las necesidades de la familia. Sea simple, pero no sea superficial, y ore por cada uno por nombre y por las necesidades que conoce de cada uno. Estamos modelando también a ellos cómo orar. Una muy buena idea son las 4A de la oración. Yo no sé si las conocen, solo las voy a mencionar. Las 4A de la oración: adoración, arrepentimiento, acciones de gracias y anhelos o peticiones. Esos 4 elementos que estén presentes, y enséñenlos a sus hijos, que ellos aprendan a orar en esos 4 términos: adoración, arrepentimiento, acción de gracias y anhelos. Déjelos que oren también, que empiecen a practicar, que empiecen a comunicarse con Dios ellos también. Y de vez en cuando, nos recuerda Joel Vicky, tendremos que corregir la mala doctrina de nuestros hijos en sus oraciones. Eso está bien y es normal. Dios utiliza este tiempo, mis hermanos, para salvar a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido impactados por la piedad de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros llegamos a la fe en el seno del hogar? Yo sé que hay muchas historias así. Mi historia es esta. Yo crecí en un hogar cristiano por la gracia de Dios y llegué al conocimiento de Cristo a través de mi madre. Y tengo el ejemplo de ellos. Quizá en mi casa no practicaban el devocional familiar así, pero sí había una instrucción constante en las Escrituras. Así que no demos esto por sentado, no lo tomemos a la ligera. Seamos muy intencionados que esto es lo que Dios va a utilizar para salvar a sus hijos. Más que la iglesia, más que los sermones los domingos, su tiempo en familia con usted. Además, esto le va a ayudar en su comunicación con sus hijos. Van a hablar de temas bien complejos, van a hablar de temas complicados, van a hablar del interior de sus corazones, de su salvación, de su alma. Esos temas son profundos y delicados y nos exponen de tal manera que cuando lleguen esas edades complicadas que todos los padres tememos, cuando lleguen esas edades nuestros hijos estarán preparados para conversar con nosotros de temas difíciles de la vida. Porque ya hablamos de temas más difíciles y más complicados desde que nacieron. El tiempo se acorta, el tiempo pasa volando. Yo no sé en qué momento, mi hijo acaba de cumplir 4 años y no sé en qué momento han pasado estos 4 años, se van volando. Así que tomen eso en cuenta, hay una urgencia. Si usted no lo está haciendo, hágalo. Confiese ahora su pecado, su desobediencia, incluso por ignorancia, y empiece hoy mismo a practicar el devocional familiar. Si ya todos crecieron en su casa y solo queda usted y su esposa, hágalo con su esposa. Hágalo con sus nietos si puede. Hágalo con sus hijos cada vez que lleguen a visitar. Que se sepa que en esta casa, a esta hora, hay devocional familiar, hay culto familiar y nos detenemos todos bajo este techo a servir, a adorar a nuestro Dios, porque Él es digno y Él lo demanda de nosotros. Empecemos hoy con esa tradición. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú no nos has dejado a la deriva en este mundo. Has dejado tu palabra que nos instruye y que nos enseña. Y nosotros conocemos el valor de las Escrituras y te amamos y amamos a tu Hijo Jesucristo y queremos adorarte mejor. Dios, pero creo que hemos flaqueado en esta área como iglesia del devocional familiar, del culto familiar. Hemos sido monótonos, hemos sido mecánicos, hemos dependido solamente de los domingos, no hemos tomado en serio nuestro papel delante de ti como padres de familia, como jefes de hogar y responsables. Ayúdanos, oh Dios, crea en nosotros este sentido de deber, este amor por nuestra familia. Ayúdanos a entender que ellos son nuestro primer ministerio y que nuestro ministerio en la iglesia cae a causa de nuestro fracaso en nuestro ministerio en casa. Ellos son nuestros primeros discípulos. Ayúdanos a servirles en amor, a enseñarles, a instruirlos.
y a comunicar la vida de la iglesia. Dios, no permitas que prediquemos más el evangelio desde el púlpito que en nuestras casas. Oh Dios, necesitamos un avivamiento en esta área. Acudimos a ti confiando en que tú puedes mover nuestros corazones. Queremos ser obedientes a ti. Pon esa sed en nosotros, que tu Espíritu Santo no nos deje en paz si no estamos cumpliendo con este deber. Y multiplica el fruto de nuestra fidelidad. Permite, oh Dios, que nuestros hijos crezcan en hogares donde se conoce tu nombre, donde tu nombre es invocado, celebrado, conocido, y que para ellos sea natural cuando tengan sus propias familias, que para ellos se dé de la forma más natural. Pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en las futuras generaciones de esta tu iglesia, en Latinoamérica y alrededor del mundo. Ayúdanos a ser fieles. Para tu gloria te pedimos todo esto. Amén y amén. Quisiera compartir nada más a modo de ¿cómo se dice? Fuera de programa. Quisiera compartir con ustedes algunos recursos que creo que pueden ser útiles en cuanto a la preparación para ustedes como padres, si quieren estudiar más acerca del tema del devocional familiar, del culto familiar. Está el libro Cómo evangelizar a los hijos del pacto por Joel Beeke, también de Joel Beeke, La familia y la iglesia, y la Biblia de estudio de la Reforma. También está el libro El culto familiar. Entonces, todo eso son recursos que se desprenden del ministerio de Joel Beeke y se los recomiendo muchísimo. Para lectura e instrucción en sus casas, si necesitan alguna guía, algún estudio, algún libro que puedan hacer, bueno, ya les mencioné la Biblia de Estudio Herencia Reformada. También pueden adquirir el libro El pueblo de la promesa, que básicamente son 4 libros, es una serie de 4 libros que recorre toda la historia desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento, y el autor lo hizo diseñado para niños. Ustedes se van a sorprender cuando lo lean, no parece ser hecho para niños, es profundo, es rico, y van a aprender todos, pero es un buen recurso para ayudarles a estudiar las Escrituras en familia. Algo que no mencioné es que en ocasiones el culto del domingo, el culto familiar del domingo puede ser diferente, puede ser un poco más extenso, con más cantos, pueden aprovechar para leer un libro distinto, algo así. Entonces también pueden aprovechar otros recursos como el progreso del peregrino, leer en familia el progreso del peregrino los domingos. Entonces el domingo es el día del progreso del peregrino. En fin, libros históricos, novelas históricas cristianas, testimonios, todo ese tipo de cosas también pueden ser de edificación. En cuanto a música, consígase un buen himnario o un buen corario, un buen cancionero que puedan tener en casa, donde ustedes puedan tener la letra y leer y cantar juntos himnos, cantos y salmos. Hay algunos himnarios, yo sé que eso desobedece un poco a veces a la tradición moderna, ¿verdad? Tradición moderna suena como contradictorio, pero a las tendencias modernas de música contemporánea y Spotify, ¿verdad? Y todo eso. Ahí también hay muy buenos recursos, pero si pueden conseguir himnarios y si ustedes se sienten más cómodos y son así chapados a la antigua como yo, el himnario Solo a Dios la Gloria es un buen recurso, el himnario presbiteriano es un buen recurso, el himnario con el que todos crecimos, yo creo que Costa Rica celebremos su gloria, es un buen recurso también. Entonces utilice eso, hay himnos muy conocidos ahí y enséñelos a sus hijos, y también aproveche a los recursos que hay en Spotify y la música moderna. Hay un álbum que se llama Dios y la Creación por Dana Dirksen, está en Spotify, y recorre el primer capítulo de las preguntas del Catecismo Infantil acerca de Dios y la creación en forma de música, y son súper pegajosas esas canciones, entonces pueden utilizarlas en la instrucción de sus hijos. Sovereign Grace y la Ivy tienen muchos álbumes también en español, no son necesariamente infantiles, pero son muy buenos, y en esto es importantísimo que canten sana doctrina. Los cantos tienen que ser sanos, ¿verdad? Entonces, sean muy intencionados en eso, en lo que ponen a cantar a sus hijos.
También si conocen el idioma inglés y lo hablan y es un idioma que se habla en casa, Sovereign Grace tiene álbumes infantiles en inglés. Y yo sé que están en un esfuerzo en este momento por traducir todo lo que tienen. Entonces pronto, esperamos, por la gracia del Señor, vamos a tener muchas más canciones apropiadas en español. La Iglesia Bautista Osama en República Dominicana tiene una lista llamada Música Cristiana para Niños, que ellos han escrito y preparado para sus tiempos de escuela dominical. Entonces ahí hay toda una lista de canciones y están sacando también nuevas canciones año a año. En fin, infórmense, recursos hay por todo lado, seamos muy intencionados en esto y que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga. Gloria.